Si gusta algún viaje, comunícate con nosotros o visita nuestra página en Facebook. Miran-Travel, viajar para vivir. Desde Veracruz, transmite Radio Júbilo. Escucha nuestra programación. Estás en sintonía con Radio Júbilo, la radio en gozo. Radio Júbilo, la radio de Victoria, presenta. Buenas tardes, amados hermanos y amigos que nos escuchan. Estás en tu programa Tirando las Redes y tu servidor y amigo José Luis Gamboa contigo esta tarde para platicarte acerca de la bendita palabra del Señor. El tema de hoy es importante para nuestra vida. Se titula Cuando todo parece perdido. Y es que hay momentos y situaciones en nuestra vida cuando parece que todo llegó a su fin, cuando parece que todo terminó. Pero vamos a entrar en materia. Dice la palabra del Señor en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, del versículo 1 al versículo 8. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. De esta lectura de la Biblia podemos encontrar puntos importantes sobre los cuales comentar. Elías acababa de realizar con el poder de Dios dos grandes milagros. El primer milagro que acababa de realizar Elías era que había tenido una confrontación con los profetas de Baal y había salido triunfante de esa confrontación, pues Jehová le había respondido con fuego desde el cielo. El otro gran milagro que Dios había hecho a través de Elías es que a través de su intercesión había hecho que lloviera, porque habían pasado 3 años y medio de sequía sobre la tierra, y el poder de Dios se glorificaba a través de la vida de Elías. Sin embargo, cuando él se vio amenazado por la reina inicua Jezabel, lo que sintió fue temor. Este hombre de Dios que acababa de ver la gloria del Señor en estos dos grandes milagros, el descenso del fuego y el descenso de la lluvia, ahora ante el peligro de muerte vemos al profeta corriendo, escapando para salvar su vida. Dice la palabra del Señor que dejando a su criado caminó hacia el desierto hasta que encontró un enebro y se sentó debajo del enebro deseando la muerte y se quedó dormido. Pero mire usted lo más maravilloso. Elías consideraba que todo estaba perdido, que todo había llegado a su fin. Se sentía amenazado en su vida, sabía que si la reina inicua Jezabel lo tomaba,
su vida habría terminado. Sin embargo, ahí estaba el poder de Dios, ahí estaba presente el Todopoderoso para ayudar a Elías en medio de sus flaquezas y sus debilidades. El ángel de Jehová vino a él y 2 veces le dio pan y agua. Con ese alimento recuperó el ánimo y las fuerzas y caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, monte de Dios. De todo esto podemos aprender que Dios jamás abandona a los que le temen y le obedecen en los momentos críticos y de gran peligro. Por eso la palabra nos dice en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. También nos dice la palabra en Isaías 43 del 1 al 7, que cuando pasemos por las aguas no nos ahogaremos, y si por el fuego no nos quemaremos. Elías se había desanimado, y es que a veces en nuestra vida, por las circunstancias, por las situaciones, por las cosas que vemos alrededor, podríamos entrar en pánico o podríamos entrar en desánimo al ver que suceden a nuestro alrededor guerras, al ver que suceden a nuestro alrededor persecuciones, al ver que hay escasez, al ver que hay peligro de espada y de muerte. Podría entrar en nosotros el desánimo y decir como este profeta Elías, oh Jehová, mejor quiero morir que seguir viviendo. Pero mire la lección que nos da la palabra del Señor. Dios no abandonó al profeta, no lo dejó a su suerte. Aunque él se sentía solo, aunque él se sentía triste y se sentía abandonado, Jehová estaba con él. Y el ángel vino a confortarlo, y habiendo comido y habiendo bebido, se puso de pie y caminó al monte de Dios, a Horeb, por 40 días y 40 noches. Imagínese el poder del alimento que Dios le dio a este varón, que tuvo fuerzas para caminar sin parar 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. Y ese mismo alimento que Dios, que el ángel del Señor le dio a Elías, está disponible para nosotros. El alimento que da vida, el alimento que da aliento en los momentos de crisis, en los momentos de desánimo, es la bendita palabra del Señor, que es el pan de la vida. Y es la bendita palabra del Señor, que es agua, que nos ayuda, que nos refresca cuando la sed del desierto amenaza con destruir nuestro ánimo. Elías caminó hasta el monte de Dios y salió triunfante de esta prueba, porque cuando llegó a Horeb, allí se manifestó la misma gloria de Jehová. Y Elías pudo escuchar atentamente la voz de Dios que le decía, Elías, ¿a dónde estás tú? Y Elías le responde, es que sentí un vivo celo por Jehová. Elías estaba metido en una cueva, pero Dios no lo dejó metido allí en la cueva tampoco. Fue a sacarlo de la cueva, a decirle que no estaba solo, que había 7,000 junto con él que no habían doblado sus rodillas a Baal, y que tenía que salir de esa cueva porque todavía tenía muchas cosas que hacer para el Señor. Pero también notamos que esta gran prueba le sucedió a Elías poco antes de ser arrebatado por un carro de fuego que se lo llevó al cielo en presencia de Eliseo. Y es normal que nosotros estemos enfrentando duras pruebas y duras crisis en nuestra vida, porque estamos a punto de vivir lo mismo que vivió Elías. Estamos a punto de que suene la gran trompeta en el cielo y nosotros seamos levantados de esta tierra si es que hemos caminado en obediencia a la palabra del Señor. Hubo otro hombre de Dios que experimentó una gran crisis y una gran calamidad, y esta crisis la experimentó porque había desobedecido a Dios. Su nombre es Jonás. Usted conoce la historia de Jonás. Dios lo comisiona para ir a predicar a Nínive, a la gran ciudad que mataba a los profetas. Y Jonás no quiso ir a la comisión que Dios le había encomendado a Nínive.
Jonás, tomando una nave, partió hacia Tarsis en contra de la voluntad de Dios. Pero yendo en el camino, le sorprendió una tormenta tan fuerte que el barco donde iba amenazaba con hundirse. Y los hombres, teniendo gran temor, comenzaron a echar suertes para ver por quién venía este mal allí a donde ellos iban en su navegación. Y las suertes cayeron sobre Jonás. Y allí supieron que era un profeta de Dios y que huía de la presencia de Dios porque no quería cumplir con el propósito que Dios le había asignado para con su vida. Entonces estos hombres le dijeron a Dios que los perdonara y que no pusiera sobre ellos la culpa de sangre inocente. Y tomando a Jonás lo arrojaron por la borda del barco, y vino un gran pez y se tragó a Jonás. Y Jonás sentía que todo había terminado para él. Imagínese usted a Jonás ahí adentro del gran pez, en el estómago del pez, sintiendo los jugos gástricos, sintiendo la misma muerte, diciendo él que la tierra había cerrado para siempre su boca sobre él. Se sentía muerto, se sentía perdido. Sin embargo, allí donde él estaba, comenzó a clamar una oración tan hermosa que dice: desde el seno del sepulcro clamé a Jehová, y él me escuchó, y mi oración llegó hasta su santo templo. Gloria al Señor. Y Jehová envió al gran pez que escupiera Elías. Y una vez que Elías se sintió libre, una vez que sintió que Dios había retirado el castigo, se levantó y con fuerza entró a Nínive, y por camino de un día comenzó a predicar que de ahí a 40 días Nínive sería destruida. De estas historias nosotros podemos aprender que a veces estamos en una situación de desánimo, de desaliento, en ocasiones porque Dios permite que venga la prueba a nuestra vida para que nuestra fe se refine como el oro. Pero en ocasiones vienen estas situaciones porque hemos desobedecido la bendita palabra, las instrucciones de nuestro Dios. Pero sea cual fuere la situación en la que estamos de desánimo, notamos una cosa en las dos historias: que Jehová no abandonó a Elías y tampoco abandonó a Jonás. Y si tú estás pasando por una crisis de desánimo, Dios tampoco te va a abandonar a ti. Si estás pasando por una prueba que es para refinar tu vida, Dios está ahí contigo. Y si has desobedecido a Dios y estás pasando por una gran prueba, por un gran dolor, Dios está allí contigo. Lo que tenemos que hacer es lo que hicieron estos dos grandes hombres de Dios: escuchar la palabra del Señor, escuchar la bendita palabra de Dios que los animaba a continuar, que los animaba a seguir, que Él iba a estar con ellos, que siguieran adelante con la comisión que les había sido encomendada. Y hoy eso es lo que nos dice la palabra del Señor a usted y a mí, amigo y hermano que me escucha. La palabra del Señor nos dice que si estamos pasando por pruebas grandes, por luchas tremendas, por aflicciones, y que si estamos creyendo que todo se ha terminado para nosotros, no es así. Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Jesucristo sigue siendo el Salvador. Jesucristo sigue siendo el Consolador. Jesucristo sigue siendo nuestro rescatador. Jesucristo sigue siendo aquel que tiene el poder para sacarnos de cualquier situación en la que nos encontremos. En cierta ocasión los discípulos le preguntaron a Jesús, porque había un joven que había nacido ciego, y le preguntaron: Señor, ¿por quién nació ciego este hombre? ¿Por los pecados de sus padres o por sus propios pecados? Y el Señor les dijo que no, que había nacido ciego para que la gloria del Señor se manifestara en él. Puede ser que también esa prueba que estás pasando y esa lucha que estás pasando sea para que se manifieste la gloria de Dios en ti. Vamos a hacer una oración por nuestra hermana Rosa Rodríguez. Pide oración por su salud. Amantísimo Padre Celestial que moras en las alturas del cielo, venimos delante de tu presencia divina en el nombre de Jesús
pidiéndote por la vida de tu hija Rosa Rodríguez,